presentado por Tanabe, fonda japonesa, Tonal Lab, Rodo Grow. La Casa del Tatuador y We Are Not Zombies presentan Once Talks edición especial, el podcast del Once Fest, conversatorios para expandir la mente. En este episodio, la historia del tatuaje mexicano. Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo festival de We Are Not Zombies y a este conversatorio de memoria del tatuaje mexicano en colaboración con la Casa del Tatuador. Estamos muy contentos de presentarles a tres grandes personajes muy importantes dentro de la cultura del tatuaje mexicano y pues los voy a presentar brevemente. Tenemos presente a nuestro camarada Alfredo Jardines, mejor conocido como Carroña. Carroña trabaja en uno de los estudios más antiguos de la Ciudad de México y el primero en permanecer en el mismo lugar. Es reconocido también por agregar a su trabajo parte de la gráfica de la cultura mexicana y por supuesto un conocedor de la historia del tatuaje. También nos acompaña el maestro Francisco Concha Leal. Él es un ex tatuador perteneciente a una de las bandas más grandes de la Ciudad de México en los años 80s, 90s, llamada La Buc, ya ahorita nos contará. También en su momento fue conocido como el Frankenstein mexicano que sabe latín. Ya nos contará un poquito de su historia. Actualmente es maestro en filosofía. Y también nos acompaña Lalo Cuervo. Lalo Cuervo es el encargado de la Casa del Tatuador, de este proyecto que lleva más de 6 años en un lugar físico y más de 8 pues tratando de recabar todo este tema del archivo, de la cultura, de la historia del tatuaje en México. Y bueno, pues por el tiempo yo creo que es importante darle inicio a esta mesa. Y qué mejor, pues pensando en que el maestro Carroña inicie con el tema de esos orígenes que tenemos en México y que muchas veces en la actualidad pues ya no los conocemos, ¿no? A veces no pensamos en ellos. Entonces, maestro, si nos cuenta un poquito de su bagaje que tiene usted como tatuador y pues estos datos que seguro nos puede comentar al respecto de los orígenes del tatuaje en México. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, no soy maestro, soy el Carroña nada más, a secas. Y pues sí, tengo algo de experiencia y he caminado por muchos lugares. En este caso, pues dado el límite de tiempo, me gustaría comentar brevemente un poco sobre el origen o historia del tatuaje en México. Pues sin duda es más antiguo que cualquiera de nosotros, ¿no? Tenemos evidencias muy claras del tatuaje prehispánico, tanto de aztecas como mayas y diferentes culturas en el México antiguo. Hay una prueba muy concreta que no nos deja ninguna duda, que es una momia que se encontró en el estado de Oaxaca, que en su principio le pusieron la momia olmeca, que tiene muchos tatuajes y pertenece precisamente a la época prehispánica. Entonces, con esa evidencia, pues ya, ¿qué más podemos decir si sí o si no? Hay evidencias en códices, en esculturas, en muchas partes del México antiguo, pero pues una momia no está viva, pero está viva porque es orgánico, ¿no? Entonces, actualmente la momia se encuentra en París y está en estudios, ¿no? Como muchas cosas, pues, se la robaron. Entonces, parece ser que nunca va a regresar a México, pero bueno, es la evidencia y se puede buscar y encontrar bastante información al respecto. Después de eso, pues está la época de la colonia, donde básicamente se dedicaron a destruir cualquier testimonio cultural de México, ¿no? Pues sí es mucho que lamentar, pero bueno, es algo que pasó y pues no podemos modificar el pasado, ¿verdad? Después de eso, hasta finales de 1800, principios de 1900, aparece hay una edición de un libro que se escribió en una penitenciaría de Puebla,
donde más que nada es una clasificación de los presos y es más con sentido psiquiátrico, psicológico, para ver la reacción de los presos y por qué es que la gente con tatuajes es tan peligrosa, ¿no? Entonces, pues ese documento también existe y pues también se puede buscar. Y a partir de ahí, pues no hay mucha información y se dice, se cuenta y podemos hablar de muchas supuestas apariciones de tatuajes en diferentes partes del país, pero no está documentado, no lo podemos comprobar realmente, pero lo que sí sabemos es que el tatuaje viene de la prisión. Tenemos un testimonio de una persona viva que vivió en el Palacio de Lecumberri, ¿no? Y bueno, la mayoría de nosotros lo conocemos y es Tito Colombiano, que es la persona que nos puede decir realmente cómo fue, cómo se vivió, cómo se desarrolló en prisión. Y pues es el hilo conductor que tenemos más lejano y más cercano a lo que conocemos hoy como el tatuaje, ¿no? Después de eso, pues la gente empezó a tatuar en lugares fuera de la prisión, ya con las ideas que se encontraron de cómo hacer una máquina o cómo picar con los palitos y todo. Hay una evidencia muy clara y hay personas que afortunadamente hoy nos pueden contar su testimonio, como encontramos aquí a Mr. Lee, que es una de las personas que tatuaron en Tepito desde los 80s. O no sé si antes, tal vez se nos pueda corregir, pero él tenía, para ese tiempo tenía material de lo que se llamó después profesional, ¿no? Que eran máquinas de bobinas, tintas americanas, tenía agujas, tenía lo que todos soñamos en los 90s y que no teníamos todavía. Hay también el testimonio de muchas personas en Guadalajara que aquí también nos visita en este momento y contamos con la fortuna con el maestro Memo, ¿verdad? Entonces ellos, pues hablando entre nosotros, con Güello, con Sergio, con Sammy, sabemos que son los iniciadores del tatuaje profesional, por lo menos a nivel en Guadalajara. Hay otros testimonios que fue en Tijuana. Entonces, si unimos las cosas, tanto Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México, hubo tatuajes de los 70s tal vez, ¿no? Ya como tal, algunos con clientes, algunos con gente que se acercaba a buscar tatuajes, ya no tanto en el ámbito como se conoció anteriormente, que era solo para chavos banda, para gente que había salido de prisión y pues ese estigma que hasta hoy le persigue, ¿no? Pero que no es malo ni es mentira, sino que es la realidad de nuestro tatuaje, ¿no? Entonces no tenemos ni por qué sentirnos avergonzados ni mucho menos, sino al contrario, saber que ese origen es lo que ha dado al tatuaje y es precisamente lo que lo envuelve en esa mística donde no todo el mundo podía estar, ¿verdad? Entonces, una vez que comienza el tatuaje en las calles, en lugares privados o lugares locales abiertos al público, pues comienza la transformación, ¿no? Digamos que esa época fue bastante underground porque no todo el mundo se conocía, no era como hoy que publicas en internet y todo el mundo sabe que existes, ¿no? En aquel tiempo no había ningún medio de difusión, ni mucho menos. Entonces, el testimonio es limitado, ¿verdad? La documentación no existe como se existe hoy, que todo se graba y ahí se queda y va a quedar para cualquier cosa que digamos o hagamos, va a estar grabado, ¿verdad? Entonces, pues, más o menos ese es un recorrido muy amplio y muy superficial de lo que vino siendo el tatuaje y de dónde surgió. Y bueno, una vez con esa base, pues a mí me gustaría hacer referencia al tatuaje formando parte de la contracultura de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Tijuana, Monterrey y todos esos lugares, ¿no?
Se han escrito muchas cosas al respecto, pero todos sabemos que eso se hizo en las calles, se hizo con los chavos bandas, se hizo con las que hoy llamadas tribus urbanas, ¿verdad? Y precisamente pues fueron los chavos rockers, los chavos sonideros, la gente que se atrevió a desafiar al sistema, quienes se apropiaron, quienes se hicieron cargo de que eso fuera más amplio que una simple escondida, ¿no? Que estuviera allá y que nadie lo notara, sino que la banda, digamos, se atrevió a desafiar al sistema y mostrar sus tatuajes a nivel, sin importar que ese tiempo la represión era brutal realmente. Todos hemos escuchado hablar de los 80s, como la policía golpeaba a quien quería, ¿no? Y más que nada a la gente marginada. Entonces el tatuaje viene de ahí, se creó ahí y persiste. Se ha ampliado últimamente hacia todos los sectores, hacia todos lados, pero su origen es ese, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos un poco, nos vamos a dar cuenta que es una etapa muy importante que hizo que el tatuaje saliera a la luz. ¿Y cómo fue? Pues desafiándolo, ¿no? Como fue lo mismo el rock en ese tiempo, en los hoyos funkies, como era la literatura que escribían algunos escritores mexicanos muy underground, que en aquel tiempo no tenían difusión. Hoy, como acaba de morir uno, José Agustín o algo así, que hablaron de él en el Canal 11, en el 22, en el 40, en La Jornada. Y antes que eso, si acaso salía en La Jornada, ¿no? O en TV UNAM o así, pero no se difundía ampliamente como se difunde hoy las cosas, ¿verdad? Entonces, sí creo que la gente marginada, la gente de abajo, la gente que se atrevió a desafiar, es precisamente la que hizo que esto creciera, ¿verdad? Entonces, pues más que nada darle ese mérito a esas personas. En este caso, por ejemplo, aquí con Tito, con el Mr. Lee y con Memo, creo que tenemos un amplio abanico de lo que fue el tatuaje en sus principios, ¿verdad? Yo la verdad no me considero como de la vieja escuela, ni como el fundador, ni mucho menos. Mi generación podrá decirse que es a final de los 80s, principios de los 90s, pero lo que sí nos tocó vivir a nosotros y a mí en particular fue esa apertura del tatuaje hacia todos los sectores, ¿no? Que ya no era limitado, ya no era solo para cierta clase social o cierto bandita, cierto grupo social, ¿no? Sino que se empezó a abrir a todos. Afortunadamente en ese tiempo pues se amplió más también, tanto el rock como todo se empezó a difundir un poco más, y sin duda tuvieron mucho que ver lugares aquí en la Ciudad de México, lugares como Tepito, que en aquel tiempo era el único lugar donde podías encontrar cosas diferentes, ¿no? Y luego ya vino lo que vino siendo el Tianguis del Chopo. Entonces en el Tianguis del Chopo ahí se difundió todo, porque era un lugar donde llegábamos gente de toda la ciudad, incluso de los estados y extranjeros, a juntarse ahí los fines de semana, que era el sábado, ¿no? Entonces ahí empezaron a tatuar. Todos conocemos la historia del Piraña, ¿no? Que fue uno de los primeros tatuadores que ampliaron ese rubro, digamos, hacia otras clases sociales. Por ejemplo, que empezó a tatuar a grupos de rock, artistas como los Caifanes y todo eso. Entonces ya es cuando la gente le da una aceptación, ¿no? Porque desgraciadamente así ha sido, así ha tenido que ser. Mientras no sea aceptado por otras clases sociales, va a seguir siendo marginal. Entonces, lo mismo estuvimos en Tepito en una convención, que estamos aquí en la colonia Roma Norte, ¿no? En Tepito nunca fue estigmatizado el tatuaje, nunca hubo ese racismo, nunca hubo ese desprecio hacia la gente tatuada, cosa que sí pasaba de este lado, ¿no? Hoy en día podemos ver todo este alboroto aquí en este lugar, pero es nuevo. O sea, realmente yo creo que tendrá del 2020 para acá,
¿no? Ya se puede ver aquí puestos con marihuana, con hongos, cosas que antes eran totalmente estigmatizadas, que no se podía ver en ningún lado. Ahora pues como ya es un negocio, como ya hay dinero de por medio, entonces ya es aceptado. Es algo que en lo personal nunca me ha gustado, porque siempre ha sido así. El sistema ha tenido la forma de cooptar las cosas de tal manera que cooptó el rock, cooptó el punk, cooptó el anarquismo y todo lo que ha sido luchas sociales de la gente de a pie, la gente trabajadora, los jóvenes que participaron en el 68, en el 71, en todos esos eventos represivos del gobierno, pues con el tiempo fueron absorbidos por el sistema y les dieron su lugar, pero se alivianó el pedo, digamos, ¿no? Se calmaron las cosas. Entonces era muy satanizado, muy escandaloso ver a un chavo en la calle, en el metro, con el pelo rapado, con una cresta en la cabeza de color rojo y ropa vieja, ropa rota, ¿no? Era súper escandalizado. Y hoy en día podemos ver conductores de televisión con esa misma vestimenta. Lo que nos habla de eso, de que todo es absorbido por el sistema siempre y cuando se convierta en un negocio, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y desde mi parte, que yo pudiera quedarme con la historia del tatuaje y la historia de la escena underground, pues ese es ese punto donde a mí me parecía totalmente mágico porque no era lo común, digamos, ¿no? Entonces, una vez que se vuelve lo común, pues está chido para nosotros porque es trabajo, ¿no? Es nuestra forma de vivir, se convirtió en nuestra forma de obtener nuestros ingresos y sobrevivir realmente, ¿no? Por lo tanto, pues agradecemos esa parte, pero de alguna manera todo cambia y se comercializa de una manera pues brutal por el capitalismo, ¿no? Que ahí ya no hay ninguna restricción en cuanto a conseguir materiales y todo lo demás, y hoy en día es súper fácil y súper cómodo hacerlo e intentarlo, incluso ganarte un nombre en el tatuaje, ¿no? Cosa que antes nunca pasó, nunca existió nada de eso y ni siquiera las intenciones de hacerlo, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería eso y le cedo el micrófono aquí a mi amigo Concha, que él también es un testimonio vivo de lo que pasó en ese tiempo con las bandas, ¿no? Con la juventud rebelde, con aquellos que no cedieron o que no cedimos ante el Estado, ¿va? Bueno, gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Carroña, aunque diga que es Carroña Secas. Obviamente algunos tatuadores que reconocemos la historia, pues para nosotros es un maestro. Y por supuesto, agradecemos también la presencia de personajes como los que ya mencionó, del maestro Tito Colombiano, que es el último tatuador de Lecumberri, Mr. Lee, que es el primer tatuador que nosotros conocemos en Tepito, que inició en Tepito, y el maestro Memo Oster, que viene a acompañarnos desde Guadalajara y es la primera persona que tiene un permiso para tatuar. El primer estudio que tiene el permiso para tatuar. Y como lo mencionó el maestro Carroña, le pasamos el micrófono a Concha, pues dando este tema de las bandas, porque como bien lo mencionaron, es uno de los orígenes y qué mejor que uno de los miembros de una de las bandas más importantes de la ciudad nos cuente cómo se vivió el tatuaje o cómo se transformó, cómo pasó el tiempo dentro de las bandas, el tatuaje.